Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sala de videoconferencia del Centro Ruso de la Universidad de Granada. Y hoy, esta tarde, nosotros la dedicamos al gran poeta ruso que posiblemente sea el mejor poeta ruso de la segunda mitad del siglo XX, a excepción a lo mejor de Akhmatov o alguna otra, pero ya es una cuestión más bien personal. Nosotros hablamos de Brodsky hoy, que es el 1 de mayo, el mes en que nació este gran poeta. Nació el día 24 de mayo de 1940, o sea que hoy, de seguir viviendo, cumpliría 80 años. Vamos, hoy no, el día 24 de mayo, este año cumpliría 80 años. Y hoy por ello, y no solo por ello, claro, también por ser un grandísimo poeta y por querer nosotros mucho a este poeta en Rusia, y también por ser un poeta muy conocido e importante en el mundo de la poesía rusa, pues queremos hablar de él y leer su poesía. Bien, con vuestro permiso voy a empezar con una pequeña presentación sobre la biografía de Brodsky para aquellos que no lo conocen bien o a lo mejor no saben mucho de su biografía. En realidad, Brodsky tuvo una biografía excepcional, una vida muy, no diría yo que interesante, sino que una vida llena de acontecimientos que podrían llevarla a una película de Hollywood. Pero bueno, por ahora no se ha hecho tal película, hay bastantes películas documentales hechos sobre Borges, pero todavía no hay ninguna película. Bien, pues para empezar, empezamos. Pues ya he dicho que Brodsky nació el 24 de mayo de 1940 en Leningrado, entonces Leningrado ahora es San Petersburgo, y falleció en Nueva York el 28 de enero de 1996. Brodsky nació en una familia judía, que es muy importante para su biografía, no solo porque determinó algunas características de su carácter y la educación, sino más que nada por la persecución política que luego sufrió en su vida, que también incluía este punto, el punto de nacionalidad judía, que lo perjudicó en su vida. Su madre fue contable y su padre fotógrafo, que trabajó en el Museo Militar de la Marina, y de visitar mucho a su padre en su lugar de trabajo, Brodsky sustrajo aquel sueño, aquella idea de ser marino, de ir al mar, le gustaban las expediciones, las exploraciones, esta ansia de libertad que además era propia de su naturaleza. Sin embargo, en los estudios no le iba tan bien, él pasaba de un colegio a otro, incluso tuvo que repetir un año, y sin terminar el 8º grado abandonó los estudios y empezó a trabajar. Trabajó de fresador, de prosector en una morgue, de fogonero y también de ayudante de las expediciones geológicas. En 1959 y 1961, a finales de los 50, a principios de los 60, le llegó la fama literaria. Fueron sus primeras apariciones públicas, en las que él destacó como uno de los mejores poetas líricos de su generación. En aquella época conoce a Sergei Davlatov, a Evgeny Rein, a Anatoly Naiman, a Vladimir Ufland, a Bulata Kudjava. Lo presentan a Ana Akhmatova y Akhmatova lo destaca entre todos los de su generación y lo acerca más que a los demás, se acerca a él más que a los demás.
En la misma época, en 1962, Brodsky conoció a Mariana Basmanova. Fue el gran amor de su vida. Mariana fue una mujer excepcional, pintora, guapa, inteligente, pero al mismo tiempo muy independiente. Nunca quiso formalizar su relación con Brodsky además rompió con él al cabo de unos años, pero de aquella relación, en 1967, nació el primer hijo de Brodsky, Andrei Basmanov. Y Brodsky llevó el amor a Marina, ese amor de su juventud, a través de toda su vida, y casi toda su obra lírica está dedicada a esta mujer. En aquella época Joseph vivía en pobreza. Como recuerda Maramsin, era pobre como una rata del convento. Vivía con sus padres que le daban de comer. En aquella época también Nabokov, Vladimir Nabokov, y su mujer Vera le enviaron un pequeño envío el que incluía pantalones vaqueros, que es una de las cosas que más se ansiaba en la Unión Soviética, estos vaqueros tan típicos de los Estados Unidos que no existían en la Unión Soviética. Brodsky escribía poesía, publicaba, pero con sus publicaciones y con sus traducciones, porque al mismo tiempo traducía mucho del inglés, con sus publicaciones no le llegaba ni para comer. Era un poeta decadente para las autoridades soviéticas y no encajaba en la idea del poeta soviético de entonces. Entonces no entraba en las publicaciones oficiales que podían traer más dinero. Entonces poco a poco las nubes negras empezaron a cernirse sobre la cabeza de Joseph y KGB empezó a interesarse por él. Llegó el primer arresto, aunque corto, luego el ingreso en el hospital psiquiátrico. Estuvo un tiempo bajo el seguimiento policial. El ingreso en el hospital psiquiátrico, de hecho, no fue tan raro porque desde su juventud estaba en seguimiento en la unidad neuropatológica y padecía de tartamudez y también de algunos rasgos de psicopatía en su individualidad, según el informe. Entonces, este rasgo o este vestigio de enfermedad pudo ser utilizado en su favor, en el sentido en que en algún momento le salvó a lo mejor de una persecución más fuerte, le salvó de algún arresto o de permanecer en la cárcel. Sin embargo, el régimen también supo utilizarlo para reprimir y para humillar a los que no encajaban en su idea de un buen poeta y aquello perjudicó bastante a Brodsky, como veremos un poco más adelante. El 29 de noviembre de 1963 en 1963 fue publicado un artículo en el Leningrado Nocturno que se titulaba El zángano pseudoliterario. Los autores de este artículo lo tachaban del parásito social y llamaban a incoar un proceso judicial contra el poeta por ser un parásito social y no trabajar siendo joven y fuerte. Entonces, muy pronto, en unos meses, ya en febrero, Brodsky fue arrestado y en el primer arresto sufrió su primer ataque cardíaco, después del que padeció de cardiopatía durante toda su vida. En marzo, mirad qué rápido van pasando los acontecimientos, en marzo ya se celebra el juicio de 1964
La transcripción que se hizo de aquel juicio, de lo que se dijo entonces, fue hecha y cruzó la frontera y terminó publicada en la prensa occidental. Hasta se leyó en alguna transmisión de BBC, y lo cual llevó a un escándalo de escala internacional por la persecución del poeta. Aún así, a Brodsky le condenaron a 5 años de trabajo obligado en el norte de Rusia. A continuación, él fue enviado a Arjángelsk, al norte de Rusia, a un pueblecillo que hoy en día tiene apenas 20 casas, donde estuvo trabajando en distintos trabajos no cualificados, sobre todo en el campo y en la tala del bosque. Un poco antes conoció al amor de su vida, la que ya comenté, y con la que tuvo al hijo, y él deseaba volver y reunirse con ella. Gracias a Dios lo pude hacer, pero ya en aquel momento la relación también fue a deteriorarse. Lo pudo hacer porque pudo volver de Archangelsk porque muchos intelectuales y personalidades del mundo de la cultura de la Unión Soviética pedían por él, pedían la revisión de la condena, pero la definitiva fue la intervención de Jean-Paul Sartre, entonces amigo de la Unión Soviética, que transmitió el mensaje de que en el próximo foro europeo la delegación soviética de los escritores soviéticos podría encontrarse en una situación complicada, comprometida, de no resolver la situación alrededor de Brodsky. Entonces, sí, el Estado reaccionó, la condena fue revisada y reducida a 1 año y medio. Gracias a ello, Brodsky pudo volver. Entonces, volvió ya rodeado de la fama internacional. No obstante, no podía publicar en su país. Así, en 1968, por ejemplo, fue invitado al Festival de Poetry International en Londres, pero la embajada soviética contestó a esa invitación que en la Unión Soviética no existía ningún poeta con ese nombre. De modo que en 1972, como Brodsky seguía siendo un poeta muy incómodo, una persona ya con un prestigio internacional y que ya directamente no cabía en el país porque no sabían qué hacer con él, le llegó la oferta oficial del país de salir, de abandonar el país para siempre. Le dijeron que de no hacerlo sufriría las consecuencias. Lógicamente, Brodsky aceptó aquella invitación y en 12 días ya volaba con un visado de Israel a Viena. En Viena lo recibió Karl Profer. Karl y el Endea Profer fueron los dueños de la editorial Ardis, una de las más importantes para la literatura rusa del siglo XX, pues en los Estados Unidos publicó las obras de los autores rusos que no podían ser publicados en la Unión Soviética. Y los Profer le ayudaron en todo a Brodsky y, entre otras cosas, le procuraron su primer trabajo. El trabajo fue de profesor invitado en la Universidad de Michigan. Así empezó la carrera universitaria de un hombre que no había terminado ni 8 clases de secundaria. La carrera fue larga y, de hecho, Brodsky trabajó en 6 universidades diferentes de los Estados Unidos. En 1977 le dieron la ciudadanía norteamericana y 10 años después le galardonaron con el Premio Nobel de Literatura.
Los últimos años del poeta transcurrieron en un relativo confort económico, ya que aparte del premio Nobel, pues él obtuvo también el puesto de poeta laureado asesor en poesía de la Biblioteca del Congreso, que es un puesto, una posición muy importante. Pero además, por fin, Brodsky llegó a gozar de una plena vida sentimental feliz. Conoció a María Sozzani, que fue su alumna, una italiana con raíces rusas, con la que se casó en 1990 y 3 años después tuvo a su hija Ana. Fueron los últimos 5 años de su vida y fueron los más felices, que incluso creo que en la cara de Brodsky se ve que se refleja esa paz y felicidad que había encontrado al lado de esa mujer. Falleció de infarto agudo de miocardio y fue enterrado, según su petición, en la isla de los muertos de San Michele, en Venecia, donde también descansan los restos de Stravinsky, Diaghilev o Ezra Pound. Hasta ahí un poco de biografía de este gran poeta ruso, y ahora nosotros procederemos a la lectura de sus poemas. La vamos a leer en ruso. Cada uno de nosotros va a explicar también de por qué ha escogido este poema un poco, y el orden que vamos a seguir, vamos a empezar con el poema el más actual ahora mismo. Ya lo veréis a continuación, el más actual para ese momento que estamos viviendo, y luego seguiremos el orden cronológico de los poemas, y por último intervendrá Joaquín Torquemada con sus 3 traducciones de Brodsky que él hizo para su libro, del que espero que nos comentará en breve. Bueno, pues ahora voy a pasar la palabra a Tamara, a la que voy a nombrar como anfitriona, y ella recitará el primer poema de Brodsky. Hola, buenas tardes. Ante todo quería agradecer el hecho de dejarme participar en esta tarde poética, y me gustaría empezar la tarde con esta poesía que ha sido seleccionada para el tema del poema «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» es muy actual para hoy en día, que nos dicen quédate en casa. En el poema dice no salgas del cuarto, no salgas de tu casa. Sabemos que desde los primeros años de su infancia casi, Brodsky ya estaba en contra del régimen soviético, sentía este odio. Entonces, en este poema intenta reflejar que hay 2 mundos, un mundo exterior que no tiene sentido, el mundo exterior que estaba relacionado con el régimen soviético, y el mundo interior, que es decir, todo el mundo exterior se convierte en su espacio cómodo donde una persona se siente libre. Voy a empezar a recitar el poema y después, a continuación, quizás brevemente comentaré algunas cosas. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шипку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая Милка, пасть разевая, выгони, не раздевая. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло. Что интереснее на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером? Таким же, каким ты был, тем более изувеченным. О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босанову, в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито эрго сум, как заметила в форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай, не Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели. Слейся лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, космоса, Эроса, расы, вируса. Como vemos en estas estrofas, el poeta hace un gran contraste entre el mundo exterior y entre el mundo interior que se ha convertido en su casa, que es su casa. Podemos interpretar estas estrofas de dos maneras. La primera, como ya he dicho, es el mundo soviético, es el régimen soviético, y el poeta hace referencia a esta doble vida de una persona soviética que solamente se sentía libre en su cocina, donde podía discutir, donde podía criticar el régimen soviético, donde se sentía libre. Pero también hay otra interpretación que algunos defienden más, que es el propio mundo del poeta, que la poesía necesita libertad. Esta libertad está en su propia casa, en esas cuatro paredes donde él se siente libre. También quería comentar esta frase que aparece, incógnita ergo sum, que hace referencia a la famosa frase de Descartes, cogito ergo sum, que significa en ruso существую, мыслю, следовательно, существую, pero la convierte y hace un giro, hace este contraste. No pienso, ¿no? Me derrito, entonces así existo. Y también quería comentar, en la segunda línea vemos una frase, «Зачем тебе солнце, если ты куришь шипку?» ¿Para qué necesitas el sol si fumas el shipka? El sol, muchos pueden pensar que se refiere al sol, al mundo exterior. En este caso, pues no. Él, en este caos existencial, está pensando en los cigarrillos, ¿tá? Dos tipos de cigarrillos, la marca búlgara, Sonce, que están aquí en la diapositiva, y Shipka, otra marca. Entonces, en este caos existencial, él está pensando en las cosas básicas, ¿no? En las cosas cotidianas. Y gracias a esta frase, muchos defienden que esta obra se convierte en una obra de arte. Muchas gracias. Ya paso palabra al siguiente ponente. A ver. Gracias, Tamara. A ver, ahora va a intervenir Tatiana. Tatiana Павел будет, да? Сейчас. Окей. Tamara. A ver, un momento. Ya está. Hola. Sí. No sé si... Pavel, ¿no está escuchando? Sí, no sé si hay algo en la pantalla. Sí, estamos viendo la pantalla, lo único ponerlo en pantalla. Ya, perfecto. Vale. Buenas tardes a todos.
Pues muchas gracias también a los ponentes que han hablado antes, que han recitado también el verso y nos han contado sobre la historia, la bibliografía de Brodsky. Pues como ha dicho Nina, que vamos ahora a partir de este momento a recitar de manera bibliográfica. En primer lugar, el verso de que vamos a hablar se llama Peregrinos, es en español, en ruso es Piligrime. Este verso Brodsky ha escrito teniendo 18 años, en 1958. Es uno de sus primeros, se puede decir, versos. Y como Nina ha dicho muy bien, que ya desde sus primeros versos se podía ver que su manera de escribir y temática no se encajaba en la ideología del país que existía. Y por eso, por supuesto, el primer poema que apareció, bueno, los primeros poemas que han aparecido pues alarmaron a las instituciones. Alarmaron, ¿por qué? Porque primeramente un joven en vez de escribir sobre los héroes de la época, sobre el futuro ideal, pues de repente escribe de una cosa contraria, pues escribe de peregrinos. ¿Qué son peregrinos? Peregrinos es la gente que vaga de un sitio para otros, o sea, que no, la gente que no trabaja. Entonces, lógicamente, claro, ya chocaba esta cosa en primer lugar. Pues primeramente entonces vamos a proceder con la lectura de este poema y después vamos a hacer un pequeño análisis de las cosas que... Мимо ристалищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем полимы, идут по земле пилигримы. Увечны они, горбаты, голодные, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. За ними поют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды горят над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним. Да, останется прежним. Ослепительно снежным и сомнительно нежным мир останется лживым, мир останется вечным. Может быть постижимым, но все-таки бесконечным. И значит, не будет толка от веры в себя да в Бога. И значит, осталась только иллюзия и дорога. И быть над землей закатом. И быть над землей рассветом. Удобрить ее солдатам. Одобрить ее поэтам. Bueno, como vemos, es un poema un poco pesimista y, por supuesto, como he dicho yo, no se encajaba bien con la ideología y con todas las cosas que se escribía en aquel momento. Entonces, por eso se ha alarmado bastante. Entonces, aquí los protagonistas son peregrinos. Peregrinos, ¿qué es lo que hacen? Van de un sitio a otro, no participan en nada, solo miran qué es lo que está pasando. Entonces, a su camino pueden nacer imperios, también pueden caer imperios, pero ellos siguen observando las cosas que están pasando. Y de pronto, pues, en el poema dice que están desnudos, están mutilados, pero a pesar de todo siguen caminando y siguen descubriendo el mundo. Y lo que han descubierto, que a pesar de todo, el mundo queda falso, pero eterno, a pesar de todo, ¿no? Y más pesimismo vemos al final de este poema, por ejemplo, cuando el poeta dice que los soldados están luchando por los ideales, pero a pesar de todo van a morir y fertilizan la tierra. Y los poetas lo aprueban, glorificando a estos soldados, pero a ver si de verdad estas víctimas valían la pena ser estas víctimas, estos sacrificios, a pesar de todo. Pues ya lo que nos ha comentado Nina, que
bueno, partiendo de su bibliografía, este poema ha sido un poco profético, porque el mismo Brodsky tuvo que peregrinar de un país para otro para por fin llegar a encontrar su sitio. Pues sí, ya está, pues muchas gracias. Y paso la palabra al siguiente ponente. Gracias, Pavel. Sí, ahora va a pasar la palabra a Tatiana. A ver. Buenas tardes. Yo voy a leer un poema que va sobre San Petersburgo y antes de leer el poema, pues me gustaría comentar quizás algunas cosas por si los que no sois rusos en el grupo, pues entendáis un poco mejor el poema. Bueno, primero, pues un comentario sobre San Petersburgo, comentar que tenía diferentes nombres a lo largo de la historia. Nina ya había comentado al principio que, bueno, cuando nació Brodsky la ciudad se llamaba Leningrado, hoy la conocemos como San Petersburgo, pero también hubo un periodo entre 1914 y 1924 cuando la ciudad se llamaba Petrogrado. Petrogrado, San Petersburgo, hacen referencia al fundador de la ciudad, Pedro el Grande, y su nombre se mantiene en el nombre hoy en día. En la época de la Unión Soviética han quitado la referencia al Imperio Ruso y han sustituido el nombre de Pedro por el nombre de Lenin. Y bueno, San Petersburgo, ya sabréis que en la cultura rusa es una ciudad así más europea, ¿no? Incluso el que viene ahí, el que viene a Rusia y visita San Petersburgo de vez en cuando, pues no encuentra esa Rusia tradicional de pueblos que quizás desea ver, que está en su mente, sino encontramos con una ciudad que puede competir con las grandes capitales europeos. Y bueno, también entre los rusos, pues es una ciudad que enamora a muchos, que tiene como un aire especial, tiene algo místico que atrae y pues quieres volver ahí. Es decir, es como un amor hacia la ciudad que comparten muchos. Y bueno, también quizás podemos ver esa sensación en el poema que os voy a leer después. Y bueno, aquí os pongo un plano de San Petersburgo de 1913, quería ponerlo porque bueno, es bastante visual, que refleja la parte más histórica. Y bueno, comentaros que San Petersburgo pues está fundado sobre unas cuantas islas y la isla más famosa es esta que se llama la isla Vasilievsky. Aquí pues estaría Hermitage, es decir, es esa parte que se llama como la punta, la aguja de la isla Vasilievsky, bueno, por su forma. Uno de los sitios más emblemáticos, también para los turistas, uno de los sitios más importantes. Y bueno, entonces la isla de Vasilievsky va a aparecer en el poema, no quiero como adelantar mucho de qué va, prefiero que percibáis las sensaciones, emociones al escucharla. Y bueno, aquí una fotografía moderna desde la vista del pájaro, reflejando la isla de Vasilievsky. Este sería pues la famosa aguja, ¿no? Vuelvo a la diapositiva anterior, ¿no? Este lugar que vemos aquí, pues esa sería la fotografía, ¿no? Que aquí es donde empezaron las poblaciones, las construcciones. Aquí tenemos el Museo de Ciencias Naturales, Kunstkamera, y bueno, ahí al fondo será más bien la parte moderna y empieza la bahía. Y bueno, otra curiosidad que comentaros que también va a ayudar para entender el poema son las calles de la isla Vasilievsky. Podéis ver que son paralelas, rectangulares, están como divididos con una regla. Y las calles se denominan líneas, ¿no? Así se llaman, es decir, la primera línea, la segunda línea, aquí podéis ver pues la línea 16, etcétera, ¿no? Entonces se hace como un juego de que la línea es una línea, pero también es una calle que vemos en la isla Vasilievsky.
Bueno, un lugar que también con muchos amigos que tengo de San Petersburgo, pues hacia la isla de Vasilievsky tiene una actitud especial. Pues bueno, ¿por qué? Pues como la ciudad en sí, a veces pues hay sentimientos que no podemos explicar. Isla de Vasilievsky, pues uno de los sitios que también como que te embruja y quieres estar ahí, que cuando estás ahí pues percibes diferentes cosas, sentimientos, recuerdos, etcétera. Y bueno, el poema va a ir un poco sobre el lugar donde nacemos, lugar donde vivimos, y aquí pues simplemente para ilustrar os pongo la foto de la casa donde vivió Brodsky. No es la primera casa donde vivió, ni es la casa que aparece en el poema, pero bueno, no es tan relevante. Al final el poema sirve para reflejar algunas ideas, símbolos, conceptos. Pero bueno, lo pongo aquí pues para ambientarnos un poquito más en el poema y quizás me gustaría que mientras voy leyendo el poema pensares en el lugar donde habéis nacido vosotros y dónde fue, cómo fue, qué recuerdos tenéis sobre este lugar. Al final el poeta transmite sus sentimientos y el lector los interpreta adaptándolos a su realidad. Bueno, sin más comentarios, paso a recitar el poema en ruso. Los que no lo, bueno, podéis escuchar en ruso, pues bueno, ruso es una lengua muy melódica en cuanto a la poesía, entonces, bueno, me gustaría, los que no lo entendéis, pues simplemente que pensarais qué imágenes os transmite la parte sonora del poema. Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Твой фасад темно-синий я в потьмах не найду. Между выцветших линий на асфальт упаду. И душа, неустанно, поспешая во тьму, промелькнет над мостами в петроградском дыму. И апрельская морось, над затылком снежок, и услышу я голос: «До свиданья, дружок!» И увижу две жизни далеко за рекой, к равнодушной отчизне прижимаюсь щекой, словно девочки-сестры из непрожитых лет, выбегая на остров, машут мальчику вслед. Y ahora voy a leer la traducción que bueno, hice especialmente para este recital con mi compañero Luis Roger. Hemos intentado mantener pues, todo el significado y las rimas de la versión original. Ni país, ni cementerio, ninguno quiero elegir. A la isla de Vasilievsky yo vendré para morir. Tu fachada azul oscura, en tinieblas no hallaré. Entre líneas desteñidas al asfalto me caeré. Incansablemente el alma se lanza a la oscuridad, brillando sobre los puentes del humo de Petrograd. Y en la llovizna de abril, ahí escucharé una voz con nieve bajo mi nuca. Adiós, amiguito, adiós. Lejos, más allá del río, ahí veré las dos vidas, mientras la patria impasible aprieto con la mejilla, como a dos niñas hermanas que desde años no vividos van corriendo hasta la isla para despedir al niño. Y bueno, al final comentar por qué he elegido este poema. En realidad siempre que se me dice Brodsky, pienso en San Petersburgo y un poco comparto ese sentimiento que os comenté antes de estar enamorado de una ciudad que es San Petersburgo. Y no sé por qué, pues de manera inconsciente, para mí es un poema que se asocia con Brodsky, con San Petersburgo de Brodsky y pues con algún misterio que ni yo sé explicar de por qué me atrae este poema. Quizás en estos días también, bueno, estando encerrados en casa, pues uno piensa más en el lugar donde ha nacido, se mete más en los recuerdos. Y bueno, por otro lado, comentar también que Brodsky, aunque al final no ha vuelto a estar enterrado en su patria, su tumba está en Venecia, como dijimos antes.
Pero bueno, también es curioso destacar que San Petersburgo fue construida según el modelo de Venecia, ¿no? La llaman la Venecia del Norte. Así que quizás de alguna manera simbólica, en un plano más conceptual, sí está conectado con su patria, aunque no físicamente. Y bueno, con esto termino y paso palabra. Muchas gracias, Tatiana. Ahora me toca a mí con el poema que había elegido. Voy a seguir con el tema de Tatiana porque también es un poema sobre San Petersburgo. Pero es un poema posterior, mucho más tardío, y trata el tema de San Petersburgo de una manera parecida, pero más profunda, mirando a lo que es la obra y la vida del mismo Brodsky. Antes de empezar, querría enseñar algunas fotografías de San Petersburgo. Es el Golfo de Finlandia. Brodsky hablará de algunos paisajes de la ciudad y ese es el de los más típicos del Golfo de Finlandia, que es un mar, pero un mar dulce al mismo tiempo, un mar llano. Es la casa que ya ha mencionado Tatiana, donde vivía Brodsky. Es una casa donde ahora se está abriendo el museo de Joseph Brodsky en San Petersburgo. Es muy peculiar, es muy famoso porque allí también vivieron durante mucho tiempo Zinaida Gippius y Merezhkovsky, su marido. Perdona, que no se ve la pantalla. ¿No se ve? Perdón. Lo siento, voy a partir. Gracias. Bien, entonces me quedaba el San Petersburgo. Bien, es el Golfo de Finlandia del que estaba hablando, disculpad. Es la casa donde vivía Brodsky. Una casa muy peculiar, construida en estilo mauritano a principios del siglo XX. Mirad los interiores que recuerdan a la Alhambra de Granada. Pero también es típico este patio, es muy típico para San Petersburgo. Los edificios en San Petersburgo en el centro suelen ser muy altos y tienen este patio cerrado por dentro, donde hay muchísimas ventanas y una sensación de estar como en un enjambre de abejas. Y esas son distintas vistas de San Petersburgo. El mismo fotógrafo que también ha utilizado Tatiana, Alexander Alexeyev, mi fotógrafo favorito de San Petersburgo, con estos paisajes que a mí sí me dicen algo de Brodsky y me recuerdan sus versos. Sin más dilación voy a proceder a la lectura del poema. Я родился и вырос в Балтийских болотах, подле серых цинковых волн, всегда набегавших по две. И отсюда все рифмы, отсюда тот блеклый голос, вьющийся между ними, как мокрый волос, если вьется вообще. Облокотясь на локоть, раковина ушная, в них различить не рокот, но хлопки полотна, ставень, ладони, чайник, кипящий на керосинке, максимум крики чаек. В этих плоских краях то и хранит от фальши сердце, что скрыться негде и видно дальше. Это только для звука пространство всегда помеха. Глаз не посетует на недостаток эха. Es un ejemplo de la lírica tardía de Brodsky. Es la quinta esencia de su ser, quizás, donde él explica su personalidad, su poesía, de por qué
de por qué es así, de por qué surgen las palabras, la música que él crea en su obra. Y yo querría decir por qué he elegido este poema. Para mí era ah, indudable que tenía que elegir un poema relacionado con San Petersburgo. Yo soy de San Petersburgo y siento este amor incondicional por la ciudad, el amor enfermizo que realmente me duele en el corazón de no tenerlo, de no tener San Petersburgo. Es que no lo puede llamar no es la ciudad, es siempre masculino, San Petersburgo, es imposible decirle la. Y yo entiendo perfectamente este amor que le profesaban, por ejemplo, Brodsky o Nabokov, también un poeta y un escritor muy cercano para mí. Y realmente entiendo cómo cada calle, el río, los canales, las fachadas, los jardines, todo esto determina cómo pensamos, cómo somos, nuestras preferencias en la cultura, en la literatura, en la vida incluso. Esta ciudad te hace. Por ello yo había elegido este poema. Ahora, gracias por escuchar y ya paso la palabra a Joaquín, que nos va a contar sobre los poemas que había traducido para su nuevo libro. Bueno, Nina, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer que el Centro Ruso de la Universidad de Granada pues me haya vuelto a invitar amablemente a participar en una de sus actividades. Entonces, lo primero que tengo que comentar es que, por desgracia, finalmente estos poemas de Brodsky que traduje en su momento no van a entrar en la antología de la poesía rusa que tengo ya preparada, que de hecho tendría que haber salido ya y que si no ha salido es por la demora que ha producido la situación en la que nos encontramos. Y la razón es porque la editorial impuso una condición según la cual se iban a publicar poetas rusos muertos, fallecidos, antes de 1940. Claro, en el caso de Brodsky es imposible porque no solamente no murió antes de 1940, sino que, como hemos visto, nació en 1940, ¿verdad? Entonces, bueno, yo espero que puedan salir quizá en alguna futura publicación. Quiero comentar el porqué de la selección en concreto de estos 3 poemas. Aquí entramos, ya fuera del ámbito peterburgués, pues entramos en el ámbito más internacional del personaje. Según hemos escuchado a Nina en la biografía, pues pasó una parte de su vida considerable, la pasó en el exilio. Entonces, durante su estancia en los Estados Unidos, hizo alguna que otra escapada a México. Y de esas escapadas a México, pues procede una obra que quizá no es la más conocida suya y que se titula Romancero Mexicano. Entonces, este romancero mexicano pues está escrito, como veremos, un poco al estilo del romance castellano, aunque él combina los versos octosílabos con heptasílabos. Y en todo caso es interesante pues la visión que Brodsky tiene del país, de México, y veréis que es bastante atinada porque, bueno, yo he estado en México un par de veces, de hecho una de ellas con motivo de esto, ahora lo explicaré un poco, y por eso y por la razón que os voy a contar,
pues me resultó interesante escoger estos poemas. La historia es que hace ya unos años, bastantes diría yo, recibí una invitación para participar en un evento que se denominaba Fórum Universal de las Culturas y que en aquel año se celebraba en la ciudad mexicana de Monterrey. Entonces, para este evento expresamente me solicitaron que hablase de dos poetas rusos y concretamente me pidieron, casi me exigieron que se tratara de Pushkin y de Brodsky. Entonces, como tenía que hablar de Brodsky, pues preparé algunos de sus poemas traducidos por mí al español y, por supuesto, era oportuno que estuviesen relacionados con el país donde me habían invitado, con México, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues si os parece voy a pasar a la lectura de estos poemas y la correspondiente traducción. Yo no sé si voy a intentar, a ver si se puede, si puedo compartir la pantalla y si podéis ver los textos. Vamos a ver. Entonces... ¿lo veis? ¿Veis el texto que aparece ahí en formato de Word? ¿Se puede ver? Sí, se puede, Joaquín. Se ve, ¿no? Bien, bueno, pues entonces paso a leer este primer poema del romancero mexicano, que como puede verse ahí, fue publicado en el año 1975. Bien. Cactus, palma, agava, солнце встает с востока, улыбаясь лукаво, определись жестоко. Испепеленные скалы, почва мертвой корости, череп его оскали, и в лучах его кости. С голой шеи уродлив на телеграфном насете стервятник, как иероглиф, падали в буром тексте автострады. Направо пойдешь, там стоит агава, она же налево. Прямо груда ржавого хлама. Bueno, entonces la traducción que yo hice al español es la siguiente. Cactus, agave, palmera, el sol sale por el este, con sonrisa lisonjera, si lo miras no es clemente. Rocas duras, cenicientas, corteza muerta del suelo, con rictus de calavera y con sus rayos de huesos. Con el cuello desplumado en el poste telegráfico, un gran buitre se ha posado. Las autopistas y el tráfico son un texto jeroglífico. A la derecha un agave, hacia la izquierda lo mismo, y en montones por delante cachivaches carcomidos. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Bueno, aquí podéis ver más o menos... bueno, vamos a ver, aquí se ve por lo menos el principio. Bien. Вечерний Mexico City. Лень и слепая сила. Днем смешанный, как в сосуде. И здесь он течет, как текила. Улицы, лица, фары. Каждый второй усатый. На авениде Реформы масса бронзовых статуй. Подле каждой на кромке тротуара с рукою, протянутой по мексиканке с грудным младенцем, такою фигурой, присохшей плачем, и увенчать бы на деле памятник Мексике, впрочем, и под ним бы сидели. Bueno, la traducción sería así. México City nocturna. Indolencia, fuerza y vida, como en un vaso se juntan y fluyen como el tequila. Calles, rostros con bigotes y farolas. La avenida de la Reforma, de bronce con sus estatuas, se agita. Al borde de cada acera y con su mano alargando, una mexicana espera con un niño en su regazo. Figuras de llanto seco que por sí coronarían un gran monumento a México,
aunque por cierto también bajo él se sentarían. Bueno, y pasamos al último. Bien, ahí lo tenéis en pantalla. Следующая полога, грунтовая дорога, как пыльная форма бреда, вас приводит в Ларедо. С налитым кровью глазом вы осядете на землю, подломивши колени, точно бык на арене. Жизнь бессмысленна или слишком длинна, что в силе речь о нехватке смысла оставляет как числа. В календаре календаре настенном. Что удобно растениям, камню, светилам, многим предметам, но не двуногим. Bueno, vamos a ver la traducción de este último. A ver si la encuentro por aquí. Sí. Un camino de tierra que se extiende y se eleva, su forma demencial a Laredo os traerá. Ojos ensangrentados y medio arrodillados escarbaréis el suelo como un toro en el ruedo. Nada en la vida es claro o dura demasiado. Su falta de elocuencia en las cifras se expresa del mural calendario. Plantas, piedras y astros a este mundo se aferran, mas no los de dos piernas. Bueno, estas son las traducciones de esos tres poemas que corresponden al romancero mexicano. Y como puede verse, pues yo aquí he hecho una pequeña adaptación en el sentido de que en el caso de las traducciones todos los versos son octosílabos y la estructura de la rima también es muy similar a la del romance castellano. Y bueno, y con esto pues, en fin, termino mi lectura y paso, por lo tanto, la palabra a Nina. Muchas gracias, Joaquín. ¿Le puede dejar de compartir pantalla, por favor? Ahí arriba, un botón rojo. Sí, vamos a ver si lo encuentro. Sí, dejar de... Ya está. Pues nada más, en realidad, gracias por asistir. Ha sido un poco estresante en este formato online. Me imagino que para todos nosotros que hemos intervenido. Os pedimos perdón por algunos errores que a lo mejor hayáis podido notar. Y no sé si Enrique querrá decir algunas palabras. Pues solo quería, bueno, en primer lugar, Nina, muchas gracias por la excelente coordinación de este acto tan chulo, tan merecido, para un poeta tan necesario como Brodsky, y único y tan exigente desde el punto de vista de la traducción. Y que os voy a contar, que estoy muy orgulloso de todos vosotros, del excelente evento que habéis preparado. Gracias, Tamara, Pavel, Tatiana y, por supuesto, mi buen amigo desde hace muchos años ya, Joaquín Torquemada, que nos ha deleitado una vez más con una traducción extraordinaria. Así que creo que eventos como estos realmente, aunque sean online, creo que esto en vivo gana mucho, ciertamente, eso lo sabemos todos, pero son muy necesarios en este 80 aniversario del nacimiento de Brodsky. Así que, bueno, veo aquí a Joel, que no apaga la cámara, me alegro de verte, Joel. Y... Saludos, Joel. Saludos, ¿Cuánto tiempo? Joel. Y pues nada más, que esperemos que pronto podamos seguir haciendo este tipo de actos ya en el Centro Ruso, con otro ánimo y tomándonos una cerveza después. Обязательно. Pues muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a todos los que han leído y han hablado hoy y gracias a todos los que han venido. Gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós.